Hola a todos y todas, bienvenidos al Festival Red Pública. A nombre de PNUD, agradecemos el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y de nuestras aliadas voceras que están a cargo del taller. Con este festival estamos celebrando el inicio de Red Pública, de su Red Pública. Con este festival empezamos a conectar, a unirnos, a reconocernos, a saber que son muchos, que son muchas. Sí, tenemos mucho que hacer por delante, seguro, desde los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos, en los que trabajamos, desde nuestras casas, desde nuestras actitudes, desde nuestro voto. Seguro que sí. Pero este festival es para que sepamos que ya estamos haciendo, que ya están haciendo, que hay muchas personas como tú que toman acción, como tú que quieren tomar acción, que sueñan con ver cambios, que los piensan, que los imaginan, que los construyen paso a paso, que el futuro es ahora, que los millones de personas que forman parte de nuestro país, que forman parte de las juventudes, las de edad y las de espíritu, tienen ideas, tienen opinión, tienen acción, que hoy llamamos la atención sobre lo que tenemos en común, sobre lo que nos interesa, lo que nos distingue, sobre lo que nos une, que nuestras necesidades son diversas y nuestro país es difícil de entender y a la vez admirable y amable. Hay tantas formas de amarle que tenemos 48 lenguas indígenas originarias y 44 de ellas se hablan en nuestra Amazonía, que somos uno de los 12 países que más ecosistemas tenemos en el mundo y tenemos un enorme potencial para el desarrollo de actividades sostenibles, que necesitamos conocernos para comprendernos, si no, ¿cómo? ¿Cómo nos relacionamos en este gran territorio? ¿Cómo nos acercamos? Si ni siquiera tenemos idea de lo que pensamos, de lo que vemos, de nuestros anhelos, de lo que sentimos. En Red Pública, creemos que unidos, unidas y organizados, todos y todas, podemos construir el Perú que queremos ver. En este territorio queremos que nos reconozcamos y conectemos, que todo lo avanzado sea más potente sumándonos. República será un espacio para mostrar sus ideas y proyectos, para buscar que las iniciativas creadas por las personas, por los ciudadanos y ciudadanas, trasciendan. República será un espacio para conectar y promover consensos en torno a la agenda ciudadana, a las agendas ciudadanas. Conectarse en red pública implica valorar la importancia de las nuevas formas de organización, diálogo y activación política, aquellas que exigen una evolución, una disrupción, un cambio, algo diferente. Implica usar los mecanismos que la democracia nos da para canalizar nuestras preocupaciones, ideas, aportes y trabajo. A través de Red Pública, estamos buscando acelerar la transición hacia una participación política más amplia, sustantiva y de incidencia, constructiva. Bienvenidos a Red Pública, bienvenidos todos y todas a construir juntos el Perú que queremos. Gracias. Estudiantes, ambientalistas, gente que no se rinde. Colectivos feministas, pueblos indígenas, comunidad LGBTI. Artistas, brigadistas, gente que concilia. Todas y todos. ¿Recuerdan lo hermoso que era encontrarnos con la esperanza de un mejor país? Pronto nos volveremos a conectar, ahora desde la virtualidad. Para impulsar nuestras propuestas para un Perú mejor. Unidos como siempre, organizados como nunca. Red Pública, unidos y organizados por el Perú que queremos. A continuación, daremos inicio al taller Lideresas en el Mundo Digital a cargo de Voceras, organización que tiene como objetivo cerrar la brecha de género en el debate público en el Perú. Hoy nuestras voceras son Denise Rodríguez Olivari, candidata a doctora por la Universidad Humboldt de Berlín y magíster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Manchester con la investigación sobre la política detrás de las políticas de género en el Perú. Obtuvo la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una investigación sobre la representación parlamentaria y la agenda de género entre 1995 a 2010. También estará David Reyes, director de Semana Económica, periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, con estudios de posgrado en marketing digital
Data Driven, Marketing y Finanzas. Ha publicado como coautor Revolución.p, la transformación digital de 11 empresas en el Perú, y como editor Empresarios versus COVID-19, estrategias de liderazgo para rediseñar tu empresa con éxito, en colaboración con 18 altos ejecutivos y ejecutivas peruanos. Ha sido speaker de Tech Talks con la charla ¿Por qué el machismo impide ejercer la paternidad con plenitud? Además, también nos acompaña Lía Sacín, editora general de la televisión del grupo RPP. Es periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tiene un diploma en comunicación política por la Universidad del Pacífico. Lleva 14 años trabajando como reportera de televisión y de prensa escrita. Ha sido productora periodística de programas de entrevistas y de corte político, como Nada está dicho, Espacio Central de RPP TV. Su experiencia en los sectores público y privado le han permitido forjar las herramientas de relaciones públicas que pone en práctica en los talleres de voceras, como el de hoy. En su trayectoria, destaca su experiencia en los canales de televisión ATV, Latina y Panamericana Televisión y en la Organización Intergubernamental Idea Internacional. Bienvenidas, voceras, quedan a cargo. Gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro taller de lideresas digitales. Nosotros somos voceras. Queríamos presentarles un PowerPoint para que conozcan un poco más de la organización y sepan cuál va a ser el contenido y la estructura de este taller, ¿no? Vamos a tener un componente teórico para entender, bueno, de qué va esto de la brecha de género, por qué es que necesitamos un taller para lideresas y no en realidad en general para líderes. Hay una brecha de género. Vemos menos participación de mujeres en el espacio público en distintos ámbitos, ¿no? En los medios de comunicación, en las empresas, en la política. Es un problema preocupante y que en realidad se traduce en todos los ámbitos de la sociedad, y queremos que ustedes también entiendan en qué momento de repente han visto o han sido parte de alguna discriminación por brecha de género, en algún momento se hayan sentido fuera de lugar. Entonces, no se preocupen, vamos a conversar sobre eso, vamos a reflexionar y vamos a tener un espacio para preguntas y también algún tipo de reflexión que ustedes puedan tener al respecto. Entonces, si procedemos con el PowerPoint. Bueno, ¿qué es Voceras? ¿No? ¿Por qué nos convocan al Festival Red Pública, en el que estamos muy, muy contentas de participar? Voceras es una organización que viene capacitando más de 150 líderes en distintas ramas: ciencia y tecnología, ciencias sociales, humanidades, comunicaciones, administración, medicina, y nos fundamos en el 2019. Venimos persiguiendo este objetivo desde hace bastantes más años, pero es del 2019. Si podríamos pasar a la siguiente diapositiva, donde explicamos un poco más qué es lo que hacemos. Entonces tratamos de cerrar la brecha de género de formas muy concretas, ¿no? Nos une que teníamos esta inquietud por ver esta invisibilización de mujeres en los medios, y desde el lado de la academia, que vendría a ser mi ámbito, y el lado del periodismo, que vendría a ser el de David y Lía, encontramos que había una disparidad, ¿no? Algo no estaba funcionando entre ambos rubros, y nosotros tratamos de vincularlos. Y es así como nace Voceras. Tenemos un directorio de expertas y damos herramientas prácticas para que las expertas puedan desenvolverse de la mejor manera cuando sean invitadas a medios escritos, televisivos y ahora digitales, ¿no? Que en realidad es la nueva normalidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los objetivos del taller son bastante claros, ¿no? Como les mencioné, teníamos esta parte teórica donde vamos a reflexionar sobre la brecha de género, por qué es que tenemos que tener un espacio solo para hablarle a las lideresas, a las jóvenes líderes, luego ver herramientas para posicionar su presencia digital, herramientas para desenvolverse mejor en entrevistas. Ahora con la nueva virtualidad podría parecer un poco más fácil que no estemos en un set, pero resulta bastante complicado debido a las características de nuestro país, la conectividad, los ruidos, que todos estamos en casa. Entonces, paciencia y buen humor con eso. Y si procedemos a la siguiente diapositiva para entrar de lleno. Bueno, esto va a ser el primer bloque, como ya les mencioné, van a ser 3 bloques, el primer bloque está a cargo mío. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, entendamos la brecha de género. ¿Qué es la brecha de género? En la siguiente diapositiva vamos a ver indicadores realizados por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Información. Da cuenta de que las mujeres y los hombres no tienen los mismos indicadores. Esto, la verdad, no nos sorprende mucho. Sabemos que hay una disparidad, obviamente, en términos de salud reproductiva,
no es aplicable a los hombres, pero en el resto vemos que sí, los hombres tienen mayores valores en términos de empoderamiento, acceso al mercado laboral, sobre todo en términos políticos, podríamos decir que es el espacio donde vemos esta brecha. La siguiente diapositiva, por favor. Y la brecha de género. Este es un indicador creado por el Foro Económico Mundial. Mide alrededor de 190 países de todos los que existen. Entonces da cuenta de que Perú si bien está mejorando, porque mientras más uno se acerca a uno, es que se cerró la brecha. Les quiero mencionar un par de indicadores claves. Ningún país en el mundo ha cerrado su brecha de género. Lo segundo es que sí se nota una ligera mejoría en los 4 ámbitos, que vendrían a ser el ámbito económico, el ámbito educacional, el ámbito de salud y por último el ámbito de empoderamiento político. Ha mejorado a nivel global. Yo, la verdad, estimo que la pandemia nos va a hacer retroceder algunos años más. Un par bastante. Ahorita nos tomaría unos 130 años cerrar la brecha de género en el mundo. Yo estimo que la pandemia nos va a retroceder un par de décadas. Sí, bueno, el PPT, sí, va a estar grabado, está en el Facebook Live, así que lo van a poder acceder en cualquier momento que lo necesiten. El Perú, como se dan cuenta, en los ámbitos en los que se encuentra de alguna manera más cerca de cerrar la brecha de género es en temas de salud y en temas de educación. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es donde viene un dato clave. Creo que ustedes se pueden haber preguntado o han escuchado, pero ¿por qué no hay mujeres en la televisión cuando llaman a un economista, llaman a un epidemiólogo, llaman a una politóloga? No las vemos. ¿Dónde están? De repente no hay tantas estudiando esas carreras, de repente hay más hombres en las universidades que mujeres. Como docente, como alumna y como docente, les puedo decir que eso no es verdad. De hecho, no solo hay tantos números de hombres como mujeres, sino hay más mujeres en educación superior que hombres en el Perú. Entonces, hay algo que pasa entre que tantas mujeres se gradúan y ciertas mujeres llegan a tener espacios claves en el debate público o espacios de alta dirección en las empresas o espacios políticos. Hay algo que pasa, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo con una serie de fenómenos que ocurren a lo largo de estos años. La siguiente diapositiva, por favor. Las mujeres en política es un tema que he visto a profundidad y sí, la cosa está mejorando, pero se ha estancado. Si vemos, hay un estancamiento sobre el número de mujeres que ocupan cargos públicos, de elección pública, y sobre todo, si hacemos un zoom, en el mundo de los gobiernos regionales y locales, es aún más grave. Cada vez vemos menos mujeres como presidentas regionales, como concejalas, como alcaldesas. Ahí hay una serie de problemas. La cuota de género, creada en el 98, sirvió definitivamente para disparar, de hecho duplicó el número de mujeres en el Congreso. Sin embargo, las cuotas de género no son el único remedio ni el único necesario, digamos. Necesita acompañarse de una serie de actividades que van de trabajo más en las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen que asumir los costos de integrar a voces no representadas. Esto es, darles un número en la lista que las haga elegibles. ¿Qué vamos a ver? Antes del cambio legislativo era que había mujeres que estaban al fondo de la lista. Ya sabemos que nuestro sistema electoral es proporcional, lista, digamos, semicerrada, porque se puede alterar el orden por los números, y de alguna manera tenían estos números poco atractivos para el elector. Otra cosa que ocurría también en la existencia no solamente de la cuota de género, sino la cuota indígena y la cuota joven, es que conseguían una mujer que cumpliera las 3 cuotas. Entonces es una especie de bingo y cumplo con la ley, me ahorro, digamos, incluir nuevas voces, que sería de repente un hombre joven, una mujer indígena y otra mujer, y de alguna manera paso piola ante los electores. Ya hemos visto que eso es terrible, porque eso da cuenta de que no hay un verdadero compromiso de incluir nuevas voces. Como les digo, existen las cuotas para reconocer un problema que no es fácil de cerrar solamente con buenas intenciones. Se tiene que seguir trabajando, pero sin duda era un shock necesario para el sistema político electoral de esa época. La siguiente diapositiva, por favor. Otro gran problema, la brecha salarial. Esto a nivel mundial es gravísimo. Por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 76 centavos. Esto termina siendo aún peor
en África subsahariana, Latinoamérica la verdad que está bastante en el promedio, y hay incluso una brecha más grande entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. De acuerdo a este gráfico realizado por la Defensoría del Pueblo, la mujer recibe el equivalente al 70% del ingreso masculino y realizando las mismas labores, lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva. Hay 4 problemas, hay varios más, pero vamos a hablar de 4 problemas que de alguna manera dan cuenta de cómo esta brecha se manifiesta o por qué es tan difícil cerrarla, ¿no? Algunos son, digamos, más personales, internos, y otros son más del sistema. Entonces, son la tubería con goteras, el techo de cristal, el acantilado de cristal y el síndrome del impostor. El primer fenómeno, que es la tubería con goteras, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, pensemos la carrera, digamos, la carrera profesional como una tubería. Si no hay ninguna gotera, al ingresar, yo me gradúo, digamos, trabajo, teniendo en cuenta que soy un trabajador o una trabajadora, pues, eficiente, tengo el nivel educativo necesario, avanzo y eventualmente puedo alcanzar un puesto de alta dirección. ¿Qué pasa en las empresas, por ejemplo? No se dan cuenta que hay muchas, digamos, hay casi paridad en el quinto nivel, que vendría a ser lo primero que en lo que uno entra en una empresa, y de alguna manera se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que alcanzan el directorio. Esto se puede observar en cualquier tipo de organización, en Perú y en el extranjero. Se llama tubería con goteras, ¿por qué? Porque el flujo del agua no va a ser tan simple. No es que una mujer entra por un punto A y sale por el punto B y accede a un cargo de alta dirección. Van pasando cosas. Una de ellas es la maternidad. Las mujeres son penalizadas por tener hijos, son penalizadas incluso por tener pareja y estar en edad fértil, ni siquiera teniendo hijos. En otros países, por ejemplo, no se pide estado civil, no se reparte la licencia de maternidad, porque obviamente se reconoce que tener un hijo o una hija implica un tiempo fuera o una para temporal de una empresa. En países nórdicos, por ejemplo, que son los países que están más cerca de cerrar la brecha de género, la licencia se reparte o entre hombres y entre mujeres. Entonces se reparte el riesgo de cuando contraten un hombre o una mujer, no se sabe exactamente quién es la persona que va a salir en licencia. Entonces, eso es un mecanismo efectivo para restarle el peso de ser mujer en edad fértil y que siempre se mire con sospecha o sea sometida a preguntas como cuándo vas a tener hijo, vas a tener otro hijo, ya tienes 2 hijos. Eso lo deben haber visto. Ustedes de repente no, porque son las lideresas jóvenes, pero pregúntenle a sus tías, pregúntenle a sus madres, pregúntenle a amigas, de repente ustedes también. Eso pasa muchísimo. La siguiente diapositiva, por favor. El acantilado de cristal. El acantilado de cristal da cuenta de una situación que, digamos, la vemos, pero es muy frágil, ¿no? Entonces son mujeres que asumen cargos de dirección o asumen el liderazgo en situaciones extremas de riesgo. Yo les pongo ejemplos de la política, donde se ve muchísimo, ¿no? Hay un gran escándalo y viene esta fuerza renovadora de una mujer que en realidad de repente no podía tener tanta experiencia o nunca le habían dado cabida en una situación normal, pero en situaciones de riesgo son más propensas a asumir el liderazgo, sobre todo de situaciones de riesgo que son bastante difíciles de salvar, ¿no? Un claro ejemplo, no sé si están familiarizados con política de Reino Unido, pero al existir la salida del Reino Unido de Europa, el conocido Brexit, asume las riendas del Partido Conservador, en ese momento de mayoría, Theresa May, que no goza de popularidad, de hecho se fue con menos aún popularidad, y básicamente lo que podrían llamar los tabloides británicos a quemarla, ¿no? A que asuma, a que dé la cara en una situación donde claramente nadie quería asumirlo. Otro ejemplo, más allá de las políticas que nos puede gustar o no nos puede gustar, el caso de Mercedes Arauz en la crisis política del año pasado, asume de manera irregular el poder, luego ya no, luego ya sí. Yo me pregunto, en esas situaciones de riesgo, ¿quiénes se expondrían a asumir ese tipo o a quiénes colocarían? Las mujeres tienen que tener cuidado y tienen que entender cuándo son potenciales víctimas de un acantilado de cristal. Yo te voy a promover para que asumas el liderazgo, pero porque creo que podrías fallar. Después del escándalo de las vacunas en la calle Heredia, ¿quién asumió el liderazgo? Fue una mujer. De hecho, en el Twitter también comenzaron a hablar sobre un potencial acantilado de cristal en esta situación. El siguiente
La siguiente diapositiva, por favor. El techo de cristal, ese creo que es el más conocido. Siempre van a escuchar a alguien que diga, ay, pero yo no entiendo por qué las mujeres se quejan si ya pueden, ya van a la universidad, ya votan, tienen las mismas condiciones, meritocracia, alguna mujer que diga, yo no necesito ningún tipo de ayuda, asesoría, porque yo ya conseguí todo con mis méritos, la famosa meritocracia. Sí, en efecto, no hay ningún techo que nos impida subir hasta la cúspide de las empresas, de las organizaciones políticas, del rectorado de una universidad, pero sí las hay. Eso por eso es tan curioso, porque es de cristal. Yo puedo ver el punto máximo, pero para que acceda es bastante difícil. Por eso se habla de romper el techo de cristal. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, es transparente, pero no significa que no esté ahí. Entonces, por eso es que tenemos que hacer todo este trabajo de decir que existen ciertos problemas, como la tubería con goteras, como el acantilado de cristal, como sesgos inconscientes en las organizaciones, ¿no? Si uno es mujer joven, de repente se asocia con ser inexperto, si es una mujer con hijos, que no va a tener tiempo, si es una mujer nueva en política, de alguna manera una infantilización de su rol como política. A la siguiente diapositiva. Y finalmente, el síndrome del impostor. A nivel mundial, las mujeres postulan menos que los hombres, a menos que estén 100% calificadas. Un hombre es más propenso a postular un trabajo en el que no está 100% calificado que una mujer. ¿Por qué? Porque básicamente en la sociedad y en el sistema nos han enseñado que tenemos que estar ultra súper calificadas para estar en algún puesto de alta dirección. El famoso síndrome del impostor, ¿no? Yo no creo que soy merecedora de este cargo, de esta beca, de este premio, porque de repente, bueno, fui parte de, no sé, un programa, una cuota, no me la creo. Y eso no es que la gente, es un tema personal de falta de confianza, es que la sociedad misma no nos enseña ídolos o personas que tengan un rol simbólico en el mismo cargo que yo. Por ejemplo, cuando yo estudié en el pregrado, no tenía profesoras mujeres. Yo la verdad nunca había pensado en incursionar en la carrera académica porque no veía a alguien como yo. Y eso fue cambiando a medida que fui a otros países y vi que había gente como yo que podía hacerlo. Gente que no, digamos, de origen inmigrante, mujeres, jóvenes. Entonces sí hay un valor en mostrar un espejo de la realidad, ¿no? Que veamos más mujeres en política, que veamos más mujeres en los medios. Que las niñas digan, ah, sí, yo también puedo hacer eso. Son esta serie de cosas muy invisibles que van minando y van minando cómo nosotros nos percibimos con el resto de la sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora hablar de la brecha de género en la pandemia. La verdad es que esa caricatura es bastante, se habla por sí sola, ¿no? Las mujeres asumen su rol en el trabajo y además del rol en casa. La siguiente diapositiva da cuenta de cuánto ha cambiado la distribución de las labores y las horas que destinan a su trabajo remunerado y al trabajo no remunerado. Por favor, la siguiente diapositiva. En una encuesta global realizada por Deloitte, el 82% dijo que sus vidas se habían visto afectadas negativamente por la pandemia, ¿no? Bienestar físico y mental. En realidad uno puede decir, bueno, todos. Las mujeres asumen más responsabilidad en el hogar, con lo cual casi triplican su carga de labores, y el 65% asumen en general muchísimas más responsabilidades, y la mayoría también asumió roles de educación. Ahora tienes que ser profesional, maestra, tienes que cocinar, tienes que limpiar, sacar al perro. En la siguiente diapositiva vamos a ver un zoom a lo que pasa en el Perú. En el Perú se demostró, de acuerdo a una encuesta realizada por la Semana Económica e Ipsos, que las mujeres no solo trabajan más en casa, sino también en sus trabajos, en los trabajos por los que ellos perciben una remuneración. Y en la distribución de tareas en el hogar, la mayoría de cosas las hacen las mujeres, salvo ser a la mascota. Entonces, vemos que las mujeres claramente están enfrentando un reto en términos de salud mental y manejo del tiempo, ¿no? Cuando nuestras madres, las mujeres que no son madres pero tienen labores de cuidado, recordemos que ahora hay que prestar asistencia a nuestros padres ancianos, tíos abuelos, personas que tengan alguna dificultad, ¿cuánto están sufriendo y cuánto tenemos que hablar de la necesidad de ver estos impactos diferenciados por género de la pandemia? La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a cerrar un poco la parte teórica, entendiendo por qué hay una brecha de género, por qué estamos aquí haciendo un taller para lideresas.
les presenté alguna serie de datos muy rápidos para poder reflexionar sobre eso. Si alguien tiene algún tipo de reflexión, comentario, pregunta rápida, la puede hacer en este momento o podemos esperar hacia el final de toda la presentación. Así que quedaría de ustedes que me mencionen por el chat. Puedo ver el chat, puedo verlo de manera privada, puedo verlo de manera pública. Y si no tenemos ningún tipo de pregunta súper urgente, pasamos con David Reyes Zamora. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana y por tener a bien atender este taller. Ojalá que les sea útil. Esa es un poco la lógica, el objetivo de este taller y también de voceras en general, de brindar herramientas para que mujeres expertas en distintas materias puedan desarrollarse a sí mismas desde la comunicación y encontrar también una mejor proyección. La parte de deja de ser una NN digital tiene ese propósito, que entendamos la relevancia hoy de los buscadores y de Internet en general en la potencia de nuestra propia imagen. Entonces aquí les pediría que traten de aplicar algunos de los conceptos que vamos a ver hoy en su día a día, desde hoy, si es posible, y empezar a desarrollar y potenciar su perfil digital. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Potenciar nuestra marca personal hoy en Internet implica pensar en los resultados que nos provee el propio buscador. Hagamos ese ejercicio inicial y pidámosle también a personas de nuestro entorno que lo hagan. Primero porque nosotros hacemos ese ejercicio de manera permanente cada vez que nos presentan a alguien, nos convocan a alguna reunión, nos preguntamos quién es una persona determinada. Lo primero que hacemos es googlear su nombre, en muchos casos. Y esos primeros resultados de búsqueda hablan sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que aparece allí? Va a ser la primera impresión. Sobre todo, además, piensen hoy en un mundo digital, en un mundo de confinamiento, que va al margen de si hay cuarentena estricta o no, y ya estamos acostumbrados a este entorno, nos manejamos de manera digital, y muchas veces hacemos este ejercicio porque no tenemos al lado a alguien a quien preguntarle. Eso es lo que normalmente hacíamos antes, ¿no? Preguntábamos a conocidos. Hoy estamos solos en casa muchas veces y lo que hacemos es googlear. ¿Cuáles son esos primeros resultados de búsqueda sobre nuestro nombre? Por supuesto, no es tan fácil de controlar. Ya quisiéramos nosotros poder disponer de darle una orden a Google y decirle, bueno, los primeros resultados que aparecen sobre mi nombre deberían ser los siguientes. Y que sea así de sencillo, pero no lo es tanto así. Para potenciar estos resultados, lo que hay que hacer es desarrollar nuestros propios activos digitales. Y aquí hay que tomar en cuenta que existen activos digitales sobre nosotros sobre los cuales no tenemos control. Por ejemplo, hoy día digamos que hoy podría yo decir algo impropio en este espacio y en redes sociales ser motivo de un llamado de atención social sobre lo impropio que dije. Eso, por supuesto, va a generar una serie de pequeños activos digitales, tweets, posts en Facebook, en LinkedIn, en distintas redes sociales, que van a alimentar el buscador. Mañana, pasado mañana, cuando alguien busque mi nombre, incluso con la lógica de encontrar eso impropio que dije, seguramente se va a topar con muchos de estos pequeños activos digitales que están hablando en ese momento mal de mí. Mal de mí, al margen de si hay una responsabilidad o no. Hay una serie de activos digitales que están enraizados a nuestro nombre y sobre los cuales no tenemos un control directo. Pero sí nosotros tenemos un control directo sobre otros activos digitales y la verdad es que está mucho más a nuestro alcance manejarlos de manera
directa, mucho más a nuestro alcance de lo que creemos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son esos activos digitales que están muy completamente a nuestro alcance? Nuestras propias redes sociales. Y cuando digo nuestras propias redes sociales, desde las más privadas, como Facebook, hasta las más públicas, como Twitter o LinkedIn. Cualquiera de esas redes sociales habla de nosotros y lo hace de manera permanente, y al ser espacios de relevancia, de alta relevancia para el buscador, suelen ser los primeros que se posicionan como activos a la hora de generar esos resultados de búsqueda. Entonces, ¿cómo los cuidamos nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y eso es un poco lo que vamos a ir trazando, ¿no? Lo primero es para un ejercicio conjunto de estas redes. Vamos a darle un segundo a David, que se ha encendido una alarma. Esperemos que sea una falsa alarma. Y si no, Es una alarma de incendio, me parece. Espero que no haya ningún incendio. lo peor es que en ese edificio, que es nuevo, nunca hay incendios, pero la alarma suena cada más o menos 3 días, ¿no? Y de esa manera... Bueno, luego profundizaremos en cómo manejar este tipo de situaciones cuando nos toca dar una entrevista y ocurren. Pero continuamos. Bueno, es importante estandarizar todos los activos digitales que están a nuestro alcance y son de nuestro dominio, entre ellos las redes sociales. Y para estandarizarlos, yo aconsejo 2 pasos esenciales. Lo que usualmente ocurre cuando alguien nos busca es que utiliza algunas palabras claves o keywords para definirnos a nosotros y buscarnos. Por ejemplo, alguna de ustedes más tarde podría decir: este señor David que me estaba hablando era periodista, no me acuerdo su apellido, quisiera buscar información que él haya publicado, buscar algo más de él. Y es muy probable que usen el término periodista. David, periodista, se acuerden de que trabajo en Semana Económica, que es digamos, un término de mayor recordación porque es una marca en el mercado. Entonces ponen David, periodista, Semana Económica. No, vamos a utilizar de manera permanente keywords o palabras claves que van a complementar nuestro nombre propio. Hagamos el ejercicio de pensar en esas otras personas que van a buscarnos a nosotros. ¿Y qué términos podrían estar utilizando? Por ejemplo, efectivamente en mi caso podría ser periodista. Tengo una carrera que está vinculada al mundo digital y es muy probable que muchos me busquen con algún término digital, periodista digital o periodista económico. Eso es como súper frecuente, sobre todo porque alguna visibilidad tengo en medios de comunicación como periodista económico. Va a ser usual, si ponen David, periodista económico, o Reyes, periodista económico, porque no recuerdan si era Daniel o David, una confusión que parece no tan obvia, pero que ocurre con frecuencia en mi vida, y van a utilizar variables de ese tipo. Hagamos ese ejercicio de pensar en cuáles van a ser esos términos que utilizan las personas para buscarnos. Y, por supuesto, busquemos cuál va a ser una definición corta de nosotras mismas que nos defina y que podamos instalar en nuestros distintos espacios digitales. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, hace algunos pocos años yo había dejado el periodismo, una época, el periodismo de manera directa, seguía trabajando en Semana Económica, pero me había vinculado al área del negocio como gerente de un área digital. Cuando yo pensé en la posición, cuando me ofrecieron la posición, para mí fue súper relevante cuál iba a ser el título de esa posición. Y era importante porque yo quería que se incluyan 2 términos que en ese momento definían la carrera que estaba tomando: digital e innovación. Para mi suerte, efectivamente, por la conversación que ocurrió, se definió que esos iban a ser palabras que iban a estar incluidas dentro del título. Eso puede ser, digamos, algo muy beneficioso para nosotros porque nos permite definirnos de manera directa utilizando ciertas palabras claves, pero de no ser así, porque nosotros podemos tener en nuestras organizaciones cargos muy disímiles a nuestras propias definiciones, lo lógico sería encontrar términos
que nos permitan una búsqueda rápida y que permitan a la gente encontrarnos rápidamente sobre los activos que nosotros queremos que encuentren, que son sobre los que nosotros tenemos dominio. Por ejemplo, hoy para mí lo más lógico sería definirme como periodista digital y económico, o periodista económico, creo que sería lo más apropiado, periodista económico. Si hoy tuviera que escoger una frase que me defina de manera directa, utilizaría la frase periodista económico. Y después podría, por supuesto, aumentar la descripción. Digamos que periodista digital y económico sea el término. En cualquiera de los casos, una frase corta que incluya una definición directa de quiénes somos, que incluya sobre todo los términos de búsqueda que nosotros creemos que se van a utilizar con mayor frecuencia para encontrarnos. Y todos nuestros espacios de redes sociales tienen un espacio de descripción. Facebook tiene un espacio de presentación. Twitter también. LinkedIn también. En nuestro perfil, en la parte superior, debajo de nuestro nombre, nosotros podemos agregar una línea muy directa. Pensemos en una línea, 5 palabras, no mucho más. Tratemos de ser efectivos con ese número de palabras. 5, 6, 7 palabras máximo, porque también algunos espacios son más limitados y no nos van a permitir agregar más. Muy directo, muy al grano con estos términos de búsqueda. Y trabajemos eso, estandaricemos en todas nuestras redes sociales. Hagamos ese pequeño trabajo directo. ¿Por qué? Porque de esa manera el buscador va a empezar a asociar, va a levantar esa información a través de la araña de Google que recorre todos los websites y levanta la información, la incluye dentro del buscador y en el momento que alguien busca y nos busca utilizando algunos de esos keywords que nosotros hemos elegido y aplicado bien, es muy probable que en los resultados de búsqueda vayan a aparecer estos activos digitales que son los que nosotros manejamos. Siguiente diapositiva. Hay incluso espacios de poco uso, pero que igual siguen siendo activos importantes para nosotros. Una cuenta de YouTube es un activo digital nuestro que nosotros podemos manejar. Y uno dirá, oye, pero yo YouTube lo utilizo básicamente para ver videos eventualmente. Yo tengo una hija, entonces usualmente utilizo YouTube para eso. Entonces en mi historial naturalmente es de visualizaciones de dibujos animados, una historial que por supuesto el resto no ve, pero probablemente nosotros allí, y hablaría muy bien de nosotros, podríamos, por ejemplo, preparar una lista de temas de nuestro interés, listar videos, preparar listas de videos de temas afines a nosotros y que otros puedan llegar a esa cuenta, encontrar esa cuenta sobre nuestro nombre con estas búsquedas y que esa cuenta hable bien de nosotros, porque dice, mira, o sea, estos son los contenidos que David Reyes consume y son valiosos, me terminan siendo valiosos para mí. Incluso en esos espacios a veces poco relevantes, terminamos proporcionando valor. Siguiente diapositiva. Lo segundo que aconsejo, después de haber trabajado estas descripciones directas y súper claras, es personalizar los URLs. Cuando digo personalizar los URLs, me refiero con URL a la dirección base que aparece en el apartado principal del explorador, sea Chrome, Internet Explorer o el que fuera, donde dice facebook.com/ si nosotros no configuramos el URL, van a salir algunos números, como una suerte de código. Tu usuario es un código. Pero si nosotros lo configuramos, podemos hacer perfectamente facebook.com/ David Reyes Z. Entonces, oye, un URL súper claro, súper directo, relacionado, vinculado directamente con nuestro nombre, que facilita ese resultado de búsqueda, por supuesto. Lo mismo podemos hacer en cada uno de nuestras redes sociales, estandarizar los URLs. Acá, por ejemplo, les ponía en la diapositiva cómo hacerlo desde Facebook, donde tenemos un apartado de configuración. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y dentro del apartado de configuración
tenemos un apartado de ese nombre del usuario, creo. Bueno, a ver, yo tengo la pantalla ahorita borrosa, no sé si ustedes la están viendo clara, porque yo lo que veo es el PPT ciertamente borroso, pero sí, nombre del usuario. El nombre del usuario no se observa bien. Sí, quien está transmitiendo el PPT tiene en este momento una baja señal. Creo que eso es lo que está ocurriendo y esa es la razón por la cual no se está viendo con tanta claridad. Pero nombre del usuario, después del nombre dice nombre del usuario. Y ahí hay una posibilidad de editar. Y en esa posibilidad de editar está la posibilidad de hacer el cambio para que, en un caso como este, facebook.com, mi usuario sea facebook.com/David Reyes Z. En el caso de Twitter es más sencillo porque ustedes lo tienen, o sea, su nombre, su arroba, el arroba David Reyes Z es el que se va a configurar automáticamente en el URL como twitter.com/David Reyes Z, en este caso. Pero en otras redes sociales habrá que buscar la configuración exacta. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, lo que tenemos es cómo hacerlo en la cuenta de LinkedIn. Allí, al lado de la imagen de cabecera de sus propios perfiles, tienen un apartado de 3 barras en donde uno de ellos dice, el segundo dice editar URL y perfil público. Y cuando entran allí, pueden hacer esa configuración. Entonces, cada una de las redes sociales te permite hacer esa configuración y estandarizar ese URL. Siguiente diapositiva. Aquí está. Entonces, cuando tú entras al perfil, en este caso de LinkedIn, tienes al lado derecho, donde hemos puesto un pequeño círculo, la posibilidad de editar ese URL, y ahí sale una pequeña plumita que uno puede desplegar y hacer el cambio necesario. Siguiente. ¿Qué estamos logrando con esto? Crear una suerte de universo de cara al buscador. Le estamos diciendo al buscador, este soy, de esta manera yo me defino, y estos son mis espacios personales, a los que tú deberías acceder en caso alguien solicite esta información. De lo contrario, el buscador no tiene manera de saberlo. Piensen que el buscador, naturalmente, es un robot, y este robot va a levantar la información que esté disponible en el mercado. En este caso, la información que está disponible es la que nosotros le ofrecemos, y la información que nosotros no le ofrecemos, pero le ofrecen otros sobre nosotros. Y allí es un ejemplo tonto, sencillo, pero que podría ser de utilidad para entender de qué estamos hablando. Hace muchos años, en el 2004, probablemente 2004, 2005, muchísimos años, yo desarrollé entre infinidad de notas en Diario Perú 21, donde trabajé 3 años al inicio de mi carrera, una que tenía que ver con un mono rabioso que había mordido a una familia entera. Ese artículo se instaló bastante en el buscador y años después, cuando me buscaban, aparecía como uno de los primeros resultados de búsqueda. No es algo de lo que tenía que avergonzarme porque era una labor periodística que había hecho, por supuesto, una cobertura simplemente, pero no era un tema de referencia para mí con el que yo quería posicionarme. Cuando yo empiezo a desarrollar este universo de activos digitales, lo que hago es priorizarlos, darles fortaleza, darles valor a estos activos, potenciarlos para que aparezcan en mejores resultados de búsqueda e ir desplazando a algunos otros. Cuando se crean activos digitales que son completamente favorables, cuando, por ejemplo, hoy nos invitan a este taller, entonces Red Pública, PNUD, que seguramente tienen webs potentes, bien posicionadas, y donde de pronto se coloca información sobre este evento, ya sea previa o sobre lo que ha ocurrido. Y entonces, pues, se convierte en un activo digital relacionado, vinculado con nuestro nombre, y que, pues, por supuesto, está hablando bien de nosotros. ¿Cómo lo potenciamos? Nosotros podemos desarrollar más activos digitales si es que está a nuestro alcance. Podemos tener una página personal. Una página personal implica levantar un espacio de blog en alguna plataforma tipo Wix, WordPress, Blogspot, que son gratuitas, y instalarle un URL personal en .p,
cuesta $110 al año, es decir, no es muy caro. Y nos permite a nosotros tener un activo con nuestro nombre propio en el URL que nosotros podemos manejar completamente, que va a hablar muy bien de nosotros y que es muy probable que se posicione en una buena posición dentro de los resultados de búsqueda en general, porque desde el URL le está diciendo al buscador que somos, esta es la persona a la que están buscando. Veo a Lía que parece que quiere hacer alguna consulta, que se puede trasladar alguna consulta del público. Quería trasladarte una consulta. Bueno, hay una que pregunta de cómo poder llegar a posicionar marcas desde sectores que no tienen acceso a estos medios. Creo que eso lo podemos trabajar justo en la otra parte, que es la de medios de comunicación masivos. Pero hay otra consulta que creo que sí sería importante resolver ahora, que es, tenemos una asociación con un nombre un poco largo. ¿Cómo podemos hacerlo? Así sea la búsqueda más rápida. Si eso ocurre también, luego lo comentaré en televisión, cuando tienes que poner el cintillo y pues el cargo de la persona es más largo que el ancho de la pantalla. Y me imagino, David, que también en redes a veces no facilita mucho poner un nombre de una institución muy, muy largo, ¿no? Sí, a veces lo que he visto como posibilidades es, si ustedes ven, la Cámara Española, por ejemplo, tiene un nombre extensísimo, es Cámara Oficial de Negocios de España en el Perú, es una figura súper larga, ¿no? Ellos han optado por simplificar este nombre propio, mantener el nombre original propio, porque es mandato internacional de todas las cámaras oficiales de España en el mundo, llamarse de una determinada manera, que son como 6 o 7 términos, pero ellos han decidido simplificarse como Cámara Española. Entonces se presentan de manera frecuente como para Cámara Española. Esa es una opción. Yo la verdad es que es muy difícil instalarse, sobre todo a la hora que ustedes van a decidir por un URL. Salvo que apuesten por un acrónimo, pero un acrónimo lo que sí podría limitar de cara a un buscador es que el buscador no va a entender el significado del acrónimo. Y pensado en estos mismos términos de búsqueda, sí es harto probable que la gente busque Cámara Española a que busque COSEP, que sería el acrónimo de Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, COSEP. COSEP no dice absolutamente nada, nadie lo entiende y es difícil la búsqueda, salvo pues que hagas un trabajo súper profundo de posicionamiento de marca para decirle a toda tu audiencia que tú eres COSEP y que a partir de ahora te llamen COSEP, entonces te conviertas pues en ASBank o en CONFIEP, que tienen un acrónimo lo suficientemente fuerte. Son acrónimos en realidad, es una asociación de bancos y es una confederación de empresas, es un acrónimo bastante largo, pero ya llegan a un posicionamiento tal que la gente va a priorizar búsquedas con el acrónimo. Entonces tienes dos caminos: o simplificas aún 2 o 3 términos que puedan ser súper potentes y que te puedan servir para los URLs y para las presentaciones, y en general para hablar de ti mismo, vinculados a los keywords potentes con los cuales te van a buscar, o haces la apuesta del acrónimo y una campaña muy, muy potente para posicionar ese acrónimo en la mente ya no estás trabajando para el buscador, sino estás trabajando para tu audiencia, que tu audiencia se posicione en su cabeza ese acrónimo, y a través de ese acrónimo sea el que te busca. Lía, ¿cuánto tiempo queda? Porque yo sigo conversando, pero creo que todavía tengo algunos minutos de los 25. Sí, algunos minutos más. Tenemos unos 5 o 7 minutos para poder cerrar esta parte. Perfecto, para que... Entonces, avancemos a la siguiente diapositiva. Yo no sé si la veo. Bueno, a ver, tenemos la posibilidad, por supuesto, de desarrollar imágenes que puedan servirnos para nuestras redes. Cuando desarrollemos una cabecera como esta, entendamos que las distintas redes sociales que tenemos son más angostas o más anchas, o más altas o más bajas, ¿no? Las imágenes de cabecera. Entonces tratemos de situar lo más importante de esa imagen al centro, como información al centro de esa imagen, de manera que si es más chata o más angosta, no se pierda el contenido fundamental de nuestra imagen que habla bien de nosotros. ¿No? Esta es una imagen antigua, decidí ponerla en su momento porque en su momento era una entrevista exclusiva con PPK recién elegido, entonces yo aparecía mismo en la foto, en esa conversación. Hoy, por supuesto, PPK ya no es alguien que represente ninguna reputación positiva,
pero habla de una imagen, en todo caso, de un trabajo periodístico que realizo y que se ve relevante porque entrevisto a gente relevante en su momento, ¿no? Y el logo de C no es casual ahí alrededor, justo en la parte del folder, en la esquina superior izquierda del folder, está el centro de esta imagen, ¿no? De manera que nos permite trabajar así. Siempre que trabajen con imágenes de cara al buscador, traten de ponerle nombres propios que sean, que utilicen esos keywords. La imagen se ve borrosa, como nos dice Rosario, sí, yo también la veo borrosa. Yo entiendo que se debe más al internet de la exposición, pero en todo caso el concepto es ese, poner en claro el contenido más importante al centro de esa imagen. Y a la hora de darle un nombre propio, esta imagen se llama David Reyes Z -portada. David Reyes Z, portada. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que cuando me busquen y salgan resultados de imágenes, esas imágenes también me favorezcan. Y es probable que estas imágenes las usemos en nuestros propios activos, como en algún momento las compartamos. Y cuando las compartamos se lleven con nuestro nombre propio. Y si se suben a otros espacios de web, puedan en algunos casos preservarse ese nombre y ayudarnos a generar un contenido nuestro de valor de cara a las audiencias que nos busquen. Lo mismo con la foto principal que está en la siguiente diapositiva. Una foto de perfil mejor desarrollada, por supuesto, debería también tener un nombre propio, davidreyes.jpg. De modo que cuando la compartimos, la sube el PNUD en su página web y la sube sin pensar en el nombre propio que yo le he asignado. Y por suerte, su administrador de contenidos de su web conserva ese nombre. Bueno, cuando hayan búsquedas sobre mi nombre, es probable que en imágenes aparezca mi fotografía. La fotografía, por supuesto, que yo quiero que se tenga de mí. Y aquí, por supuesto, control de la información privada es fundamental. Es cierto que estamos tratando de que el buscador acceda a nuestros activos digitales, a la mayor cantidad de activos digitales, entre ellos Facebook. Facebook podemos controlarlo perfectamente. En algunos casos, como Twitter, normalmente es pública la información, uno podría cerrarla, pero no tiene mucho sentido. Y ahí todo lo que están publicando, por supuesto, tengan control sobre lo que están publicando, no publiquen ningún improperio, ningún desatino, sino hagan publicaciones que mantengan pues, la relevancia de su trabajo profesional. Pero en el caso de Facebook, donde nosotros podemos ser más laxos con nuestra información, siempre tenemos en cada publicación la posibilidad de hacerlo público o privado en ese botoncito de mundo que está allí, tanto nuestras fotografías como nuestras publicaciones. Siguiente diapositiva. Y aquí en Facebook tenemos la opción de en biografía y etiquetado. No sé si se está viendo la diapositiva completa, porque en biografía y etiquetado, en la parte, cuando despliegas, tienes una opción de cómo ven el perfil en público. En la parte inferior debería aparecer donde está el círculo, pero en configuración, biografía y etiquetado. Pueden ver, tienen una opción de ver cómo el mundo mira su perfil al margen de que no sean sus amigos. Siguiente diapositiva. Cuando entran a esa opción, lo que ustedes ven, y ven la barra superior que dice, este es el aspecto de su perfil para el público, para gente que llega desde el buscador o lo que fuera. Y ahí es donde ustedes tienen que tener control. Ustedes les puede haber escapado haber hecho una publicación que es pública y ustedes quieren mantener en privado. Entonces pueden observar su perfil, ver cuáles son las publicaciones que aparecen para los X, para los que no son sus amigos. Y así salvaguardar bien su imagen. Siguiente diapositiva. Ahora, ya una vez que han potenciado todos esos activos, sí, por supuesto, les sugiero trabajar en ellos. Y trabajar en ellos de manera permanente sin que implique un sobreesfuerzo en el día a día, implica para mí cuatro sugerencias, aspectos fundamentales. La primera es escoger tus ejes temáticos, por distintos motivos. Tú quieres posicionarte en ciertos temas, ¿no? Yo trabajo mucho en temas naturalmente económicos, por mi posición en Semana Económica, de temas de transformación digital, por investigaciones en las que estoy metido desde hace algunos años y publicaciones que tengo, y en temas de igualdad de género, no solo por vocera, sino porque es una causa que respaldo desde distintos frentes. Entonces, son ejes temáticos sobre los cuales siempre estoy. En lugar de estar opinando sobre todo lo posible e imaginable, normalmente estoy enfocado en ciertos temas y voy potenciando mi perfil en esos temas y
soy más eficiente en el uso de mis propios recursos, mi tiempo y esfuerzo en desarrollar esas publicaciones, que es escaso ese tiempo. Entonces, si el tiempo y esfuerzo es escaso, prioricemos bien. Escoger los canales de acuerdo a la audiencia. Ustedes fácilmente, con una googleada simple, pueden saber cuáles son los perfiles demográficos de cada una de las redes sociales. Si bien han estandarizado todos, lo ideal, por supuesto, es que escojan dónde meten las balas. Nuevamente, tenemos pocos recursos, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo es poco, es escaso, aprovechémoslo bien y busquemos dónde están nuestras audiencias y ahí, por supuesto, potenciemos. Ofrece tu especialidad, créete eso de que eres una experta, créetelo, creo que es el punto base, ¿no? Y creértelo implica que cuando se necesite opinión sobre eso, tú tienes que estar allí, sobre todo en circunstancias, como dice el punto 4, de coyuntura. Si hay una coyuntura sobre el tema hoy y es tu tema, tú no puedes estar fuera de esa discusión. Y en tus redes sociales, en los canales que hayas escogido y siendo parte de tus ejes temáticos, tienes que hablar de ello. Yo creo que con eso estoy, porque no sé si quedaba alguna diapositiva adicional. Sí, David, además tenemos una persona con mano levantada, quizás podemos aprovechar justamente de cerrar y darle la palabra a Julie, que tiene la mano levantada, debe tener una cosa. A ver, sí, por supuesto, tenemos a Julie. Julie, dijeron. Sí, ante todo tenga usted muy buenos días con todas y todos. Bueno, desde la primera intervención, exposición y la seguida de usted, muy buenas. Mi interrogante sería la siguiente. Digamos, enfocándonos a los temas de seguridad, es algo que hoy por hoy vemos de que en la realidad ya no hay una seguridad virtual, digamos, efectiva y objetiva, solo, digamos, tratar de salvaguardar. Por ejemplo, nosotras que manejamos o somos defensoras de derechos humanos, estamos, como quien dice, a la acecha de los troles, de los hackers, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que inclusive ni siquiera publicar las acciones que estamos haciendo porque ya nos da miedo, porque tenemos que salvaguardar nuestra integridad como también la integridad de las personas con las cuales trabajamos. Entonces, en ese entender, digamos, de todas las redes sociales, ¿cuál de las, digamos, es la más efectiva para llegar a más personas y que también se pueda, digamos, proteger la mayor cantidad de información? Mira, el espacio de redes sociales es finalmente un espacio público. Entiendo que hayan ataques y ataques de manera permanente, agresiones en las publicaciones, pero no existe hoy una red social que garantice una mayor seguridad en esos términos. Todas las redes sociales son muy abiertas. Yo trataría de ser selectivo. Sé que afecta de manera permanente este tipo de agresiones. Me pasa en Twitter con frecuencia que aparecen troles y ahora troles partidarios que vienen en masa a insultarte, a agredirte, a veces a amenazarte, pero trato de mantener la calma y evaluar si toda esa información de alguna manera es real o no, ¿no? Es decir, estos troles que están atacándome, agrediéndome, amenazándome, son troles que van a llegar a efectuar alguna opción. En la mayoría de los casos, por lo menos en mi caso, no lo veo así. Entonces dejo e ignoro. E incluso en muchos casos evalúo, oye, ¿quién es este troll, no? Este troll tiene 2 seguidores, 3 seguidores, parece un bot. Es decir, un robot que está actuando por mandato. Son miles de cuentas creadas que están disparando agresión contra mí. Y lo que buscan es amedrentar, ¿no? Lo que sí aconsejo es mantener espacios privados más cerrados. La parte de Facebook me parece fundamental porque están de ahí podemos información sobre nuestra familia, colgamos una foto familiar. Tenemos que, en el momento en que yo cuelgo una foto, digamos, con mi hija y si me siento amenazado por el trabajo que estoy haciendo, por supuesto la publico solo en redes donde puedo tener control. Si tengo un Instagram, lo puedo tener cerrado para que solo lo vean quienes yo acepte en general, porque ahí no, publicación por publicación no se puede trabajar. Si es Facebook, puedo
ponerle candado a cada publicación, y a las publicaciones que son más de mi espacio privado, mantenerlas cerradas solo estrictamente para mis amigos, y lo público, por supuesto, mantenerlo abierto. Y las otras redes sociales son redes sociales que, si las tomamos, como Twitter o LinkedIn, son para más bien justamente proyectar imagen pública, y ahí solo deberíamos canalizar el contenido que nosotros queremos que sea realmente público. Vilma quiere intervenir también. No sé si Vilma está por aquí, si puede intervenir, encantado. Hola. Sí. Hola, buenos días. Gracias. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, en principio, para agradecer por la invitación, es realmente interesante. Básicamente, yo estoy involucrada en los temas que se están abordando, y definitivamente para mí es enriquecedor, por eso es que agradezco por esta invitación. Hoy ingresé un poco tarde porque, bueno, yo trabajo en una entidad del Estado y tuve reunión, pero me he perdido la primera parte. Sin embargo, estoy escuchando respecto a los contenidos en las redes sociales y medios de comunicación. Yo soy periodista de profesión, soy orientadora judicial y trabajo el tema social y cultural desde hace más de 20 años. Entonces, hay una situación que se presenta y que me preocupa, y siempre me ha preocupado mucho, en el sentido de que los contenidos que publicamos, yo tengo una página en Facebook, un fanpage periodístico, en donde cuando se publican temas, por ejemplo, que tienen que ver con muertes, con violaciones, con esos temas así de fuertes, la gente más los comparte, más vistas tiene. Sin embargo, cuando publicamos temas de contenidos culturales y sociales, o sea, no encontramos ese mismo resultado. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Muchas gracias. Mira, yo siempre, ahí hay que evaluar un poco quiénes son nuestras audiencias. Revertir esa situación implica, primero, entender el tamaño de nuestras audiencias. Yo trabajo en Semana Económica y trabajo contenido especializado. Jamás pretendo tener números gigantes. Es más, mis números siempre van a ser acotados, y no me comparo con los grandes medios de comunicación generalistas, porque no tiene ningún sentido. Y la diferencia es brutal. O sea, estamos hablando de millones frente a unos pocos miles que son mi audiencia específica. Yo me concentro mucho en el quiénes, incluso cuando genero contenido en una red social personal como Twitter, ¿no? O sea, yo quiero que me siga gente, pero quiero que me sigan determinadas personas que tienen una incidencia en la actividad económica, empresarial, digamos, si me aboco a lo que me toca en el trabajo del día a día, que es lo económico. Más que a la cantidad de gente que me siga. Y a través de ellos además comunico. Hay que entender también que hay mucha efecto espiral positivo a veces en redes sociales, en el que de pronto tengo pocos seguidores, pero es la audiencia a la que yo quiero llegar, y esta audiencia a su vez tiene sus propias audiencias. Entonces, cuando me sigue un exministro de Economía y en algún momento comparte una publicación que yo he desarrollado, alcanzo a otro segmento un poco más abierto y que está más cercano que se mantiene cercano a la audiencia que yo pretendo llegar. Eso en primer lugar, ¿no? Entender los tamaños de las audiencias. Lo segundo, canales, que les decía, escoger los canales más adecuados para llegar a esa audiencia y tratar de ponerse en su lugar. ¿Dónde están esas audiencias, si se quiere, culturales, digamos? Si hablamos de cultura, ¿dónde están? ¿Están concentradas en una mayor red social que otra? Podemos nosotros mismos hacer nuestra pequeña investigación con ese entorno y levantar esa información, levantar esa información para saber dónde ponemos las balas, dónde concentramos los esfuerzos de comunicación. Bueno, por supuesto, en adelante trabajar de lleno en ese segmento, en sus propios canales y con los mensajes adecuados. Y hay ejercicios también ya de comunicación, de redacción, de cómo destacarlo, ¿no? En el periodismo usamos con frecuencia la lógica de pirámide invertida, que significa decir lo más importante al inicio. A veces trabajamos en redes sociales pensando que estamos trabajando
en el esquema de una tesis, donde hacemos una introducción antes de soltar lo más importante, antes de llegar a un desarrollo, y al final la conclusión está al final. En redes sociales piensen al revés, la conclusión al inicio, de frente, de lleno. Esto está pasando. Yo no puedo decir, en el estudio tal de hecho por Centrum sobre el trabajo de la mujer y no sé qué, y en el cuarto, quinto tweet de mi hilo decir, lo que está sucediendo es que las mujeres trabajan toda la vida más que los hombres en el trabajo no remunerado, según revela este estudio. Eso hay que decirlo, primera línea, ya sea en cualquier publicación, porque no podemos esperar que la reacción, piensen en un público que es permanentemente está haciendo muchas otras cosas, tomando información, y que no tiene el espacio, no es el espacio las redes sociales para atender de fondo, es el espacio para atender desde el llamado de la atención que sirva como un golpe, que te jale la lectura y que te lleve a ganar, digamos, a esa audiencia con un mensaje potente y directo. Lía. Sí, creo que puede ser una buena transición, porque también las redes sociales, como dice David, hay que ver a quién le estamos hablando, y muchas veces le estamos hablando a los medios de comunicación masivos, que también están observando lo que nosotros podemos poner o tener en redes sociales para darnos un espacio, y por eso decía que la pregunta que quedó sobre cómo llegar a otras audiencias, bueno, también, aparte de las redes sociales, tenemos los medios de comunicación masivos que nos permiten llegar a otras audiencias. Tenemos prensa escrita, prensa televisiva y prensa radial, que nos permite llegar a otros lugares donde de repente las redes sociales aún no llegan. Y con eso quiero hacer un poco la transición hacia esta parte en la que pretendo conversar con ustedes sobre lo que son los medios de comunicación masivos, qué objetivos tienen y por qué es importante que ustedes estén allí y cómo pueden estar allí de una mejor manera, ¿no? Quisiera pasar a la primera diapositiva para hablarles un poco de justamente eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia? En la siguiente diapositiva lo podemos ver. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Y más que darles una especie de sílabus, lo que quiero decirles es que ustedes tienen algo que decir y que es muy importante que lo digan, porque hay una enorme brecha de género y necesitamos a mujeres en el debate público hablando de temas, de todos los temas, de los temas que tengan relevancia, y que es importante que ustedes no solamente estén, sino que estén de la mejor manera para que este tiempo que tienen en el espacio público sea valioso. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante su voz? Ya un poco lo han conversado Denise y David, pero reforzar que necesitamos mostrar diversidad a la audiencia, que necesitamos a la audiencia hacerle llegar diversos enfoques sobre los problemas, no solo los problemas que atañen directamente a las mujeres, sino cualquier problema que esté en el debate público. Y también romper los techos de cristal. Es una manera de empezar a poner referentes femeninos en el debate público para que la audiencia empiece a valorar y a notar el trabajo de mujeres en distintas ramas. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es solamente un repaso muy breve sobre las voces de mujeres en el debate público. A través de Voceras, Denise Rodríguez dirigió con un equipo de voluntarias el primer monitoreo de medios escritos y nos abocamos a columnas de opinión, ¿ok? Hicimos un repaso por Perú 21, La República y El Comercio, que son 3 diarios importantes y que tienen columnas de opinión frecuentemente, y descubrimos cuántas columnas fueron escritas por mujeres en el Perú en estos diarios. Encontramos un 21% a nivel general, es decir, solo 21% de las columnas fueron escritas por mujeres. La República teniendo el mejor porcentaje con 29%, El Comercio con 18% y Perú 21 tan solo con 17%. Eso fue monitoreado por un mes en las columnas permanentes que tienen los diarios, columnas de opinión de diversos temas. Entonces estamos notando que sí es evidente, tomando un mes, y seguramente vamos a poder hacer otro monitoreo en televisión y en otros espacios digitales, y esta brecha es notoria y evidente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, donde está un poquito más detallado por días, pues tenemos que hay 0 días con mayoría de columnistas mujeres, por ejemplo, en el diario Perú 21, ¿no? Son algunas cifras para que ustedes se den cuenta que, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en el tema de paridad de género, en el tema de ir
acortando la brecha, los medios de comunicación todavía no reflejamos, y lo digo porque estoy en uno y trabajo todos los días por mejorar esto, sin embargo todavía no se ha logrado que haya una representación mucho más justa, equitativa en los medios de comunicación con voces de mujeres. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que nosotros justamente desde Voceras queremos hacer es que ustedes puedan estar en el espacio público, que puedan tener entrevistas, puedan tener presencia en medios y que lo hagan de la mejor manera. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Y es por eso que queremos darle este pequeño taller, estas pequeñas sugerencias y muy prácticas y muy específicas de cómo podemos aprovechar las entrevistas a distancia, retos y posibilidades que nos da esta situación de pandemia que hace que todo sea en remoto. Quiero hacer solamente una mención. Si es que nos dan la posibilidad de tener una entrevista presencial, que ya está ocurriendo en algunos medios, quizás en algunos medios locales, siempre busquemos, primero, nuestra seguridad y segundo, transmitir un mensaje. Si yo en ese momento estoy sola, pero si yo estuviera con alguna persona más, así sea el conductor, estaría utilizando una mascarilla. Ojo, la mascarilla también comunica. Si ustedes tienen un mensaje que comunicar, lo pueden comunicar a través de la mascarilla que usen. Y no solamente están comunicando con el mensaje que lleve su mascarilla, están comunicando además que se cuidan, que se deben cuidar las otras personas. Así sea una entrevista radial, hagámoslo, porque por ahí alguien va a tomar una foto, o ustedes mismas para sus redes sociales, como decía David, es importante que todas las participaciones que tengan en entrevistas y en espacios de medios de comunicación las puedan también transmitir a sus redes. Entonces, eso sobre las entrevistas presenciales, solo si es muy necesario, guardando las medidas de seguridad, siempre utilizando una mascarilla y preguntando lo que tengamos que preguntar respecto a los protocolos que tengan en el lugar al que vamos a asistir. Pero pasando ya a las entrevistas a distancia, quería recalcarles que esta posibilidad de entrar por Zoom, por Skype, nos permite llegar a lugares donde antes no. Podemos hablar con otros países, podemos tener entrevistas desde donde estemos. Si estamos de repente en una región y por eso nos ha sido complicado participar en un medio de comunicación masivo nacional, porque se nos complicaba viajar a Lima, entonces ahora lo vamos a poder hacer de una mucho mejor manera a través de las redes sociales, ¿no? Nos consume menos tiempo, no hay traslado, no tengo que llegar al canal media hora antes, ¿no? Tenemos menos tiempo, sin embargo, sí es importante tomarse un tiempo previo para poder preparar y estar bien ubicados, estar en un lugar adecuado. Tenemos que habilitar un espacio, evidentemente, y está por nuestra cuenta cómo nos arreglamos, cómo nos queremos ver, cómo queremos aparecer, como les decía. Finalmente todo comunica. Si de repente yo estoy en una campaña política, evidentemente, y lo han comentado mucho en redes, deberé tener el logo, el número de mi partido, y no solo tenerlo, sino asegurarme de que se vea. Si yo estoy promoviendo una causa, tengo un hashtag, tengo un eslogan que quiero promover, no solo me preocupo de tenerlo puesto, sino de que se vea. Quizás yo lo tengo puesto y está puesto pues por aquí abajo, ¿no? O está puesto muy arriba y ya no se va a ver en el cuadro. Entonces yo tengo que tener muy claro cuál va a ser mi cuadrado que se va a ver al aire y podemos ubicar los elementos que queremos que se vean en este cuadrado. Si yo ubico algo que de repente está detrás de mi cabeza, por las puras lo puse allí, ¿no? O si me pongo un polo y el eslogan está a la altura de mi barriga, no se va a notar ese eslogan, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante que tengamos en claro que la locación, la imagen y el sonido van a marcar que tan bien yo me pueda comunicar. Entonces, esta camarita de mi celular, de mi laptop, de mi iPad, de lo que tenga para transmitir, es mi interlocutor. Entonces yo tengo que tratar de hablarle como si le hablara a una persona, porque finalmente esa es la pantalla que va a comunicarme con la audiencia, ¿no? Entonces, claro, antes tenías a un entrevistador frente a frente, ahora no está, pero uno tiene que tratar de alguna manera de impostarse en la situación, de ponerse en la situación y de conectar. Es más difícil, sí, es más difícil conectar en remoto que en una entrevista presencial, pero tenemos que ver también los lados positivos, ¿no? ¿Qué podemos nosotros contribuir? ¿Tenemos más tiempo para prepararnos? Sí. ¿Podemos conectarnos con otros lugares? Sí. Tenemos que buscar una silla cómoda. Yo tengo que estar cómoda, no estarme moviendo, no estar de repente sentada en el rincón, sino bien sentada al final de la silla, bien acomodada, y poder comunicar de esa manera
tranquila mis ideas, sin tener que estar pensando que estoy incómoda. Ubicarme en un lugar de la casa donde yo pueda estar sin mayores interrupciones. Sé que es difícil, sé que muchos vivimos en casas pequeñas, en departamentos, que tenemos hijos, que tenemos esposos, que tenemos familiares que viven en la misma casa. Si es muy complicado en casa, incluso es mejor salir a un exterior, a un patiecito, a algún lugar donde no corra toda la familia y van a interrumpirme la entrevista. Los periodistas comprenden perfectamente esta situación, sin embargo, tú misma o tú mismo como vocero vas a sentirte incómodo y distraído por las personas que transitan a tu alrededor, ¿no? Es bien importante buscar un lugar con una buena iluminación. Yo siempre recomiendo el tema de las lamparitas. Si la iluminación de repente general no es muy buena, lo que puedes hacer es tener estas lamparitas de la mesa de noche o estas que usamos en el escritorio que te dirigen la luz y con eso compensar un poco la iluminación. No en todas las casas la luz natural entra de manera uniforme o buena, ¿no? No siempre hay ventanas grandes. Entonces, estas lamparitas y bueno, evidentemente estos aros de luz que están cada vez más económicos, cada vez son de mayor distribución. Si eres una persona que va a dar charlas, entrevistas, talleres, te va a servir muchísimo. Es un aro de luz y que tienen para colocar el celular, por ejemplo, y poder con eso tener un encuadre adecuado, ¿no? Yo recomiendo también mucho capturar una foto de cómo estoy saliendo, ¿no? Ok, yo me he puesto aquí, pienso que este es el mejor lugar para ubicarme, entonces a ver mi cabello más o menos, y qué se está viendo a mi alrededor. Ah, ok, se está viendo hasta aquí, ya. De repente acá hay colgado, no sé, una bata. Ah, no, esa bata la voy a sacar si se está viendo. Acá me gustaría poner un afiche de mi evento, porque yo estoy dando la entrevista por el momento. Ah, ok, lo voy a ubicar aquí. Entonces lo ubico y me vuelvo a sentar, miro la cámara, empiezo a hablar y digo, ah, ya, sí está bien el encuadre. Tomo una foto. Lo otro que pueden hacer, si de repente tienen muchos nervios, que a veces funciona, es alguien de la misma organización en la que están ustedes, hacer una práctica, ¿no? Practicar. Oye, conéctate por Zoom, ya, para que además puedan ver los temas técnicos. Ah, mira, el micrófono está aquí, la cámara está aquí. Ah, ya, si alguien levanta la mano, me voy a silenciar cuando no esté hablando para que si se cuela algún ruido no me interrumpa. Entonces, practicar es básico, sobre todo en estas circunstancias en las que estamos ante una situación nueva, ¿no? Los problemas técnicos siempre ocurren, ¿ok? Siempre van a ocurrir. Hace un momento le pasó a David que sonó una alarma y lo mejor que uno puede hacer, como si se tratara de una actuación, de un baile, de un performance, es fluir, es reírse, pedir disculpas, apagar el micrófono. No podemos dejar que esto nos desconecte totalmente de la entrevista, porque son cosas que pasan. Todos estamos abriendo las puertas de nuestras casas, de nuestros espacios, hacia el mundo, ¿no? Generalmente nosotros íbamos a un set y allí nos desenvolvíamos. Ahora estamos haciendo al revés, nos están entrando a nuestro espacio y es evidente que pueden haber ese tipo de problemas. Tratemos de minimizar, porque sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia dando entrevistas, esto te desconcentra. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto sí quiero que lo tomen muy en cuenta, qué es lo que necesitan tener para poder hacer un buen desenvolvimiento en una entrevista, ¿no? La cámara que viene incorporada en las computadoras no siempre es la mejor. Creo que es importante que podamos invertir en una camarita web chiquita, porque además eso nos permite poder moverla para encuadrarnos nosotros como querramos y no tener que mover toda la computadora donde seguro tenemos nuestros apuntes, ¿no? Entonces, necesitamos tener, por lo general, para las entrevistas en los medios de comunicación, y se los digo porque así es como las manejamos en RPP Televisión, necesitamos tener dos dispositivos. Un dispositivo es por el cual vamos a salir en video, es decir, la cámara de la laptop o la camarita web que tengamos, y un dispositivo para que nos llamen por teléfono, un celular, en el cual yo voy a hacer uso de escuchar al que me habla y yo poder hablar. Entonces, tenemos dos dispositivos. ¿Por qué? Porque el Internet, como ya sabemos, también nos ha ocurrido, es inestable. Entonces, si hay algún problema con mi señal de Zoom o de la Skype, como me conecte, voy a poder estar conectada en el teléfono y en esa conexión telefónica se va a escuchar claramente mi voz. Lo que me lleva al siguiente punto. Tengamos audífonos.
de verdad es bastante desprolija la imagen de estar con el celular así. Yo les recomiendo mucho poder tener audífonos, que tampoco son una cosa tan cara y que sí creo que suma mucho a cómo nos podemos comunicar. Dicho esto, es bien importante que ustedes hagan llegar a la producción del programa una fotografía. ¿Por qué? Porque si el internet falla y van a enlazarme solo por teléfono, es muy probable que pongan una fotografía. ¿Y qué van a hacer los productores? Van a poner la fotografía que encuentren en Google. Y si le hicieron caso a David, será una fotografía que ustedes querían que encuentre. Pero de repente no. Y si no está en buena calidad, buscarán otra. Y de repente no es la fotografía o la imagen que ustedes quieren dar. Si ustedes mandan, apenas han coordinado la entrevista, oye, y te hago llegar, este es el cargo y el crédito que yo quiero que aparezca, y esta es la fotografía que yo quiero que aparezca si es que hay algún problema con mi señal de internet. Luego, esta es una parte un poco ya más en general, más allá de lo remoto o lo presencial. Debemos estar siempre alertas, estar muy conscientes del contexto en el que damos una entrevista. Sé que algunos de ustedes trabajan temas de derechos humanos, sé que son activistas, algunos de ustedes también. Entonces, si yo voy a ir como panelista a un debate electoral, pues ya sé, tengo que saber quiénes son los candidatos que van a estar en ese debate, qué línea de pensamiento tienen, qué línea de pensamiento tiene el medio al que estoy yendo, porque todos tienen una línea de pensamiento. El periodista que está allí, ¿es un periodista confrontacional o es un periodista que me va a dejar hablar? Ver entrevistas anteriores de ese periodista para yo saber en qué contexto me voy a mover. Yo siempre digo que uno debe tratar de aprovechar las oportunidades y dejar el mensaje que tiene pensado dejar, pero tienes que ser muy consciente en qué contexto me están llamando para esta entrevista. ¿Ha ocurrido algo? ¿Ha habido un crimen? ¿Ha habido una situación de repente de protesta social y por eso me están llamando? Entonces, ser muy consciente de eso nos va a ayudar a dar una mejor entrevista, ¿no? Es importante también que no dejemos de responder preguntas. Siempre podemos decir, bueno, ese tema no es mi especialidad, pero lo que sí te puedo decir es esta otra parte. No me gustaría profundizar en eso porque no soy la especialista. Sin embargo, en líneas generales te puedo decir esto. Los medios de comunicación masivos suelen pedirnos información no tan profunda, más bien de contexto. Entonces, si podemos dar una respuesta un poco superficial, sin decir que no quiero responder, pero sin tampoco meternos en un tema que no es de nuestra expertise, es lo más conveniente para poder salvar este tipo de situaciones, ¿no? Sobre este tema no puedo opinar, sin embargo, puedo aportar esto otro, o poner este otro tema yo en debate, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Conocer el contexto, lo acabo de mencionar, ahí hay algunos puntos importantes, ¿no? Si trabajo en una institución del Estado, todo lo que yo haga va a ser fiscalizable, ¿no? Y es muy probable que si me buscan pueda ser por alguna denuncia, poder enterarnos un poco de eso. Las sorpresas no son buenas noticias, por lo general no. Si nunca me han llamado para una entrevista y trabajo en una entidad pública y me están llamando, es probable que sea por algún problema y debo estar empapada del tema para poder responder. Y deberíamos siempre saber por qué nos buscan, ¿no? Pedir toda la información que sea posible. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que va en la misma línea, pedir la información. Ok, me van a dar una entrevista, me están pidiendo una entrevista. ¿Cuál es el tema? ¿Qué otros temas se van a tocar? ¿Va a haber alguien más sentado conmigo en esa entrevista? ¿Quién es la persona que va a estar sentada conmigo? Ok, ¿cuánto tiempo me van a dar para la entrevista? Si es escrita, ¿qué espacio va a representar mi participación en esta entrevista? Todos esos detalles es importante y deben sentirse totalmente libres de pedirlos y que se los den para que ustedes sepan qué entrevista están ofreciendo, ¿no? Esto, la siguiente diapositiva creo que nos va a ayudar en ese sentido, que es hablar un poco sobre conocer al periodista, que ya lo mencioné, pero entender a los medios, sobre todo, entender a los medios de información. Ellos quieren que nosotros les demos información que sea útil, que sea concreta. Si vamos a hablar de derechos humanos, pues preparemos cifras de lo que son las violaciones de los derechos humanos en el Perú. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles ocurrieron en qué periodo? Cifras concretas, frases cortas, información específica. Si vamos a opinar y vamos a tener una opinión sobre algo, tratemos de ser contundentes con nuestra opinión. Estoy a favor, estoy en contra, o estoy
a favor, pero con este matiz, en contra con este matiz. Pero es mejor decir eso a decir, no estoy ni a favor ni en contra. No, tengamos una posición. Bueno, yo estoy en contra, pero con este matiz que hace que yo considere que hay que tener esto en cuenta. Entonces, tratemos de ser firmes en nuestras opiniones. Y para dejarles un tip específico, porque estamos un poco apretados de tiempo, piensen mucho, así como dijo David, en pensar en el nombre, piensen mucho en el banner. El banner es el texto que sale debajo de su rostro en la pantalla, donde normalmente dice día 365 del estado de emergencia nacional, pero también puede decir una cita textual, que es algo que ustedes han dicho. Entonces, si ustedes dijeron, en el Perú, la violación de los derechos humanos es sistemática, eso va a ser un banner. Entonces, yo tengo que pensar en estas frases contundentes, que además van a ser la cita que lleve el video de YouTube, que el medio de comunicación suba con mi entrevista. Entonces, el medio de comunicación va a subir a su página de YouTube este video. Y luego, para cerrar un poco, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es respecto al periodista que les decía que por favor investiguen, vean dónde se van a sentar, quién es esta persona, qué tipo de entrevistas hace, cuánto tiempo me van a dar. También pedirles que hagamos un puente entre los talleres que hemos dado el día de hoy, entre la información que hemos dado el día de hoy, lo que ha hablado David del mundo digital, conéctenlo con lo que hagan en medios de comunicación masivos. Entonces, si tienen una participación en un medio de comunicación masivo, una columna, una entrevista, pónganla en sus redes sociales, etiqueten al medio de comunicación, compartan este flujo de información entre ellos y ustedes, vuélvanse aliadas de estos contenidos y de lo que ustedes han podido resaltar de los temas de su interés en los medios de comunicación masivos. ¿Cómo las van a encontrar? Pues las redes sociales también son una respuesta a ello. Los periodistas estamos mucho mirando las redes sociales, observando quién opina, quién levanta su voz, quién tiene expertise en un tema y buscando más mujeres para el debate público. Entonces, ténganlo en cuenta y entiendan también la importancia. Yo sé que muchas veces da nervios, da preocupación, a veces no quiero exponerme demasiado, pero tengan en cuenta que muchas veces también la visibilidad es una forma de protección. Si ustedes son visibles, es menos probable que sufran ataques mayores. Probablemente sí tengan muchos troles y muchos críticos, pero ataques mayores probablemente no, porque son visibles y públicas y tienen esta red en la que pueden levantar su voz. Y levanten su voz no solo por ustedes, por sus instituciones y por sus causas, sino también por las miles de mujeres que no pueden y que no tienen acceso a poder levantar sus voces. Así que tengan por seguro que los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo. Sé que los colegas trabajan mucho en ello, pero necesitan también tener mayor participación y disposición de las mujeres voceras para estar en el debate público. Con esta parte quiero dar por cerrada esta etapa inicial. Nos hemos extendido un poco. Les agradezco un montón su participación y les pido que no se desconecten, porque vamos a pasar a la parte del taller, en la que me gustaría poder aplicar con ustedes algunas herramientas específicas de lo que son las entrevistas para medios de comunicación masivos. Y como les decía, todo parte de yo saber que me están llamando porque yo tengo algo que decir, algo importante que decir. Yo estoy sentada en este espacio ahorita porque tengo algo importante que decirles a ustedes, y cuando ustedes las llamen a un medio de comunicación es porque ustedes tienen algo valioso e importante que decir, y partiendo de allí creo que el desenvolvimiento también va a ir fluyendo. No sé si el equipo de PNUD está por aquí. Entiendo que tenemos que pasar al taller ya cerrado por la hora en la que estamos.